Dios les bendiga, mis amados líderes. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Conversando con Líderes. Estamos muy contentos y muy agradecidos de poder nuevamente conectarnos con cada uno de ustedes y poder compartirles lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Eso es empezar una nueva serie donde estaremos estudiando los reyes que tuvieron el pueblo de Israel. Ya como usted sabe, encontramos el reinado de cada uno de ellos en los libros de los reyes, en los libros de los crónicas, y hoy en este día empezaremos con el reinado del rey Salomón. Ahí en la descripción le compartiremos dónde es que usted puede encontrar el reinado de cada rey. La vida del rey Salomón y su reinado se encuentran en Primera de Reyes, capítulos 1 al 11, Primera de Crónicas, capítulos 28 y 29, y Segunda de Crónicas, capítulos del 1 al 10. Le invitamos que de igual manera usted lea la vida de cada rey para que el Señor le sea revelando cosas para que cada uno de nosotros podamos ser nuestro trabajo como líderes conforme al corazón de Dios. Amén. Amén, amén. Y de la misma manera poder ser instruidos a través de la palabra de Dios y poder tener esa claridad en nuestros pensamientos de ver cómo Dios quiere que nos dirijamos hacia su pueblo como líderes, como ministros y como aún como congregación, porque se nos hablaba ayer la palabra de Dios. Ayer teníamos una clase en la iglesia, decía que todos tenemos la responsabilidad de abrir nuestra Biblia y leer las escrituras, amén. No solamente es la responsabilidad del pastor, del ministro, del líder, cada uno tenemos una responsabilidad de leer la escritura y leer por nosotros mismos y conocer la palabra de Dios por nosotros mismos. Y como comentaba mi esposa, es de gran importancia ver la vida de estos hombres que fueron y estuvieron al frente del pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿verdad? Y bueno, nada, solo vamos a comenzar y que el Señor sea dirigiendo nuestros labios, amén. Amén, así es. Bueno, la meta de esta serie es que a través de la palabra de Dios nuestros corazones sean renovados, sean cambiados, sean formados a ser corazones conforme al liderazgo de Dios. Una de las cosas que vemos suceder muy seguido en las iglesias es que se están posicionando a personas en lugares de liderazgo sin ninguna formación. Y la formación es sumamente importante en la vida de un líder. Es importante que cada uno de nosotros pasemos por una formación. A veces por la necesidad que está pasando la iglesia, lo vemos muy a menudo en iglesias que están empezando, cómo se establecen líderes que no han sido formados, y eso trae una consecuencia y daña con el tiempo al ministerio y a la congregación. Claro, eso no sucede todas las veces, pero es lo que queremos evitar, ¿verdad? De que cada uno de nosotros seamos formados a través de la palabra de Dios. Y con eso, bueno, ¿qué es la formación? La formación es crear o estructurar algo que no existía, o dar enseñanza y desarrollo intelectual o moral a alguien que estaba ausente de algo. Así que parte de ser líderes es ayudar en la formación de aquellos que están bajo nuestro ministerio. Nosotros tenemos una responsabilidad de formar a nuestros servidores, de dirigirlos a que ellos conozcan al Señor. Pero antes de formar o nosotros querer formarlos y dirigirlos, necesitamos primero ser formados por Dios. Si no, formaremos al equipo de acuerdo a nuestra manera. Y eso es algo que no queremos hacer.
Amén, amén, así, porque un versículo de en Isaías en capítulo 43 dice, ahora así te dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Y en esta manera podría uno decir, no solamente está hablando Jacob, está hablando a cada uno de nosotros en este tiempo, de que el Señor es nuestro creador. Y la palabra siguiente que dice, y formador tuyo, ven la importancia que es el formar a una persona, la importancia que es el formar a un líder, no solamente posicionar a una persona como tenemos por costumbre decir, oh, porque me cae bien, es mi amigo. Y creo que caíamos en ese error como comentaba mi esposa, pero aún el Señor en eso tiene mucho cuidado cuando dice formador tuyo. ¿En qué forma lo formó? Le formó quizás, no sé, el carácter, lo formó de una manera en la que él pudiera actuar conforme la voluntad de Dios. Entonces, si Dios en su palabra nos ha dejado escrito que él formaba a las personas, a los líderes, a los reyes que él llamaba para estar frente a su pueblo. ¿Qué nos hace a nosotros pensar que nosotros no tenemos que ser formados y solamente ser posicionados? Es como estamos haciendo un trabajo al cual no hemos sido llamados ni por Dios ni por la autoridad que Dios ha puesto en cada iglesia. Amén. Amén, así es. Recordemos, mis amados hermanos, que en el momento que nosotros conocimos al Señor, obtuvimos un nuevo espíritu, pero constantemente estamos renovando nuestra alma. Entonces tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, lo que es nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo eso a través de la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo produzca en nosotros el fruto. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, de igual manera en Gálatas capítulo 5, 16 al 26. La transformación es un cambio profundo y espiritual, y no se trata solo de cambiar la conducta externa, sino de renovar nuestra mente y el corazón con el fin de reflejar el carácter y la imagen de Jesús por la acción del Espíritu Santo. Amén. Así que, ¿por qué es importante formar el corazón de un líder? Bueno, brevemente en el libro de Reyes se nos habla sobre el hermano de Salomón y es un gran ejemplo de lo que sucede cuando un líder no es formado. Primera de Reyes capítulo 1 versículo 5 al 6 en la Nueva Traducción Viviente dice, por ese tiempo Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse, es decir, que se rebeló, diciendo, voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Mire lo que él hizo, no solamente se proclamó rey y dijo, voy a ser rey, sino que él consiguió a personas que lo acompañaran, que estuvieran de su lado, que apoyaran de que él quería ser rey. Creo que esto nos demuestra cómo él estaba usando su intelecto humano, su fuerza humana para posicionarse en un liderazgo que no le correspondía. Bueno, y sigue leyendo aquí, ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto, es decir, que era de hermoso parecer. Me llama la atención de que en esta porción de la palabra se menciona a Absalón y sabemos que Absalón se había rebelado en contra de su padre. Así que el rey David ya había experimentado lo que era
la rebelión de su hijo, yo meditaba en esto y yo decía, ¿cómo esto no puso algo en David para corregir a Adonías? Así que es impresionante cómo este hijo, estos hijos no tuvieron esa formación de parte de su padre David. Amén, amén. Y ahora que mencionas eso, me acordé la pregunta que me hiciste y me dijiste que ¿qué era la diferencia entre un liderazgo puesto por Dios y un liderazgo puesto por el hombre? Si leemos ahí mismo en el libro de Reyes, en el primer libro, capítulo 2, versículo 15, dice que Adonías le dijo, tú sabes que el reino era mío. Está hablando de que le estaba diciendo a Betsabé que, que ella sabía que el reino era de él y que todo Israel quería que él fuera puesto por rey para que reinara sobre ellos. Mas fíjese lo que dice Adonías, y Adonías lo reconocía, mas el reino fue traspasado y una vino a ser de mi hermano mucho antes, porque Jehová se lo había dado a él. Eso es la diferencia entre un liderazgo puesto por el hombre y un liderazgo puesto por Dios, porque podemos ver que aunque haya personas que querían que Adonías fuera rey de Israel en ese tiempo, a Dios le había placido desde antes de que am, Salomón naciera, le había dicho a David que él le iba a dar un hijo que se sentara en su trono, y estaba hablando de Salomón. Sí, claro, el pueblo quería que Adonías fuera el rey, pero Dios quería y había puesto a Salomón por rey aún antes de que Salomón naciera. Ese es un liderazgo conforme al corazón de Dios, un liderazgo que es puesto por Dios, pero también estamos viendo la diferencia cuando el pueblo quiere que alguien sea su líder específico. Amén, así es. Podemos ver reflejado lo que había en el corazón de Adonías por la forma que él actuó y la rebeldía que había en su corazón al querer quitarle el reinado a Salomón, sabiendo que Dios ya le había entregado el reinado a Salomón. Sabe que muchas veces Dios va a probar nuestro corazón para hacer relucir lo que hay en nuestro corazón y para poder ministrar esa área en cada uno de nosotros. Mientras leíamos la historia de Salomón, encontrábamos la palabra corazón una y otra vez. Y es impresionante es maravilloso saber que Dios usa la prueba para mostrarnos a nosotros lo que hay en nuestro corazón, porque si somos honestos con nosotros mismos, muchas veces nos cuesta aceptar que hay algo en nuestro corazón. Muchas veces no queremos aceptar o muchas veces no nos damos cuenta. Sin embargo, el Señor nos quiere ir perfeccionando, nos quiere ir mejorando y nos hace pasar por estas situaciones por amor para hacernos cada día conforme a su imagen. Bueno, como les decíamos, encontramos la palabra corazón muchas veces en estos pocos versículos, en estos pocos capítulos. La palabra corazón en el hebreo es leb o lebab, que significa hombre interior, mente, voluntad, corazón, entendimiento, alma, conciencia, emociones. El término lebab designa el núcleo interior de la persona, el pensamiento, la voluntad, la conciencia y la emoción. A diferencia del uso occidental moderno que limita el corazón mayormente a los sentimientos, el Antiguo Testamento
emplea le va para describir la totalidad de la vida interior. Las escrituras presentan constantemente el corazón como el ámbito decisivo donde se dirime la fidelidad al pacto o la rebelión. Bueno, y con eso vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Usted lo conoce, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que Dios quiere formar en nosotros, amado líder, es nuestro corazón. Él lo quiere formar, pero también tenemos una responsabilidad y es de guardar lo que Dios está formando en nosotros, guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. En otras traducciones dice, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Cuida tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida. Otra traducción dice, ten cuidado con lo que piensas porque tus pensamientos controlan tu vida. Y por último, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Y bueno, aquí podríamos, y quizás en los próximos episodios hablaremos un poco más lo que es el alma, ¿verdad? Donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones, son estas áreas que necesitan ser transformadas, necesitan ser renovadas a través de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Así que, ¿qué es lo que podemos aprender del rey Salomón en los inicios de su reinado? Ahí en Primera de Reyes capítulo 3:3 sabemos que Salomón amaba a Dios y seguía los decretos de su padre. Sabemos que Salomón fue escogido por Dios. Creo que él, a diferencia de su hermano Adonías, Salomón sí tuvo una formación de parte de su padre David. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 28, 6 al 7 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, me dijo, Dios le dijo a David, tu hijo Salomón edificará mi templo y sus atrios, porque lo he elegido como mi hijo, y yo seré su padre. Y si él sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanzas como lo hace ahora, haré que su reino perdure para siempre. ¿Qué es lo que nos enseñan estos versículos? Nos enseñan de que el rey Salomón era un hijo obediente. Estaba siguiendo las instrucciones de su padre, el rey David. Sabemos que tuvo una formación, quizás miraba en la forma que el rey David reinaba, cómo ofrecía las ofrendas, los sacrificios, y eso formó algo en el corazón de Salomón de ser un hijo obediente, un hijo que seguía los mandatos y las ordenanzas hasta esta fecha. Vemos que Salomón tuvo una formación paternal de parte de su padre David, pero ahora iba a entrar en una formación paternal de parte de Dios. En el momento que Dios dice, yo lo he elegido como mi hijo y yo voy a ser su padre. Sabe, hermano líder, que cada uno de nosotros estamos recibiendo formación. Hemos recibido formaciones de parte de nuestros padres, cómo nos criaron, cómo nos instruyeron. Recibimos formaciones de parte de nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros ministros, pero llega un momento en nuestro caminar conforme vamos creciendo, donde entramos a una nueva etapa, donde ahora el Señor quiere formarnos de una manera íntima, donde Él quiere formar nuestra vida de una manera personal. Y creo que eso era lo que Dios ahora quería hacer con el rey Salomón. Quería tener ahora una relación íntima como la tuvo con su padre, el rey David. Ahora, ¿por qué comparto eso? Por lo que nos
menciona Primera de Crónicas 28 del 9 al 10. Mire lo que le dice, la instrucción, el consejo que le da David a Salomón. Le dice, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Está usando la palabra de intimidad, ¿verdad? Por ejemplo, la mayoría de ustedes saben que yo nací en un hogar cristiano. Fui instruida en los caminos del Señor, pero llegué yo a una edad donde ahora yo tenía que cultivar una relación íntima y conocer al Dios de mis padres, conocer al Dios del cual me compartían, me hablaban en toda mi niñez, en toda mi adolescencia, mi juventud, pero llegó una edad donde yo ya tenía esa decisión de decir, ok, ahora yo quiero tener ese encuentro con Dios y tener esa formación de parte de Él. David le sigue diciendo, adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Amén, amén. Y vemos pues nuevamente la importancia de lo que es la instrucción, tanto paternal como pastoral, pero lo principal espiritualmente de parte del Espíritu de Dios. Ahora aquí entramos a esta posesión donde se nos recuerda lo que es la enseñanza de nuestros padres. Decías, tú llegaste a un punto donde tú tuviste que tomar una decisión y mientras explicabas esto, me recordaba del capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 2, donde dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y más adelante dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sostuvo con el maná, comida que tú no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora podemos ver que tú fuiste formada en un hogar cristiano, pero ahora lo que recibiste de tus padres, tenías que ponerlo por obra y ver que no era lo que tus padres te instruyeron ahora que tú ya estás en esta edad, sino que ahora tú tenías que entrar a una relación íntima personal, porque lo que nuestros padres pudieron inculcarnos solamente nos iban a ayudar hasta un punto, como le estaba explicando Moisés aquí al pueblo. No, 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 no de lo que ellos podían obtener físicamente, sino ahora de todo lo que ellos podrían obtener de parte de lo que es directamente de Dios. Y es lo que tú y yo, como ahora como matrimonio, podemos instruir también a nuestros hijos, pero lo que nosotros instruyamos a nuestros hijos y que ellos lo pongan en práctica va a ser cuando ellos comiencen a tener esa relación personal con el Espíritu Santo de la misma manera que tú nos lo explicaste en esta hora. Tú tuviste la instrucción, pero ahora no es conforme a lo que tus padres te instruyeron, sino ahora es conforme lo que el Espíritu Santo te está instruyendo a ti. Y vemos la importancia de ser formados en el hogar, de ser formados en la iglesia, pero ahora de ser formados en la presencia del Espíritu Santo. Amén, así es. Y es lo que también queremos impartir con nuestros servidores, nuestros equipos ministeriales, pero como dijimos al principio, no podemos
esperar de que ellos vivan una vida que nosotros aún no estamos viviendo. No puedes pedirle a tu equipo ministerial que haga algo que aún tú todavía no te has disciplinado o no estás viviendo. David pudo dar este consejo porque realmente era David un líder conforme al corazón de Dios y sabía que Salomón había tenido una instrucción, pero ahora le era necesario entrar en una formación íntima con Dios para poder dirigir el pueblo de Dios, porque los tiempos son diferentes, las necesidades son diferentes y nadie más conoce cómo hacerlo mejor que el Espíritu Santo de Dios. Bueno, y con eso vamos al primer punto, porque hablábamos brevemente sobre los inicios del reinado del rey Salomón, pero algo que aprendemos de igual manera de Salomón, el primer punto es: un líder reconoce que necesita ser formado. Salomón, en los principios de su liderazgo, reconoció que necesitaba formación. El rey David sabía que Salomón era un joven e inexperto. Esto usted lo encuentra en Primera de Crónicas 29:1. De igual manera, Salomón reconocía que necesitaba de Dios para poder dirigir a su pueblo. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 9 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Ahora, oh Señor mi Dios, esto es Salomón hablando, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo?, preguntaba Salomón. Tenemos esta misma escena en Segunda de Crónicas, capítulo 1:11, y ahí el Señor le dice a Salomón: sé que tu deseo es ayudar el pueblo de Dios. Entonces, Salomón conocía, él sabía que había sido escogido, había tenido un gran ejemplo, pero también él sabía que necesitaba depender de Dios. La formación y la relación con Dios nos permite a nosotros ser líderes exitosos, nos permite ser líderes organizados, sabios, administrativos, generosos, nos permite crear conexiones divinas. Estoy sacando estas palabras de acuerdo a cómo miramos el reinado de Salomón. Sabemos que Salomón tuvo un éxito grandioso. Fue un hombre muy organizado, supo cómo organizar sus ejércitos, supo cómo conquistar tierras y convertirlas en lugares donde había, y los convertía en intercambios de mercancía. Obviamente tuvo muchas visitas, lo que fue la reina de Saba, ¿verdad? Que vino a ver si realmente era un rey sabio. Esto lo permitió después obtener material y cosas con estos reyes de otros lugares, conseguir, perdón, material para poder construir los templos. Era el templo de Dios, era un rey generoso que ofrecía sacrificios, ofrendaba al Señor de una manera muy grande. Así que todo esto se le fue permitido hacer por haberse dejado formar por Dios y ser instruido y dirigido por Dios. Quiero también que sepamos, amado líder, que la formación es de siempre. Siempre hay una necesidad de ser formados, de ser renovados, de ser restaurados, hasta que lleguemos a ser como ese varón perfecto. Amén. Así que vemos que un líder reconoce que necesita ser formado. Y el segundo y último punto es: un líder se cuida de un corazón engañoso.
Desafortunadamente sabemos cómo termina el reinado del rey Salomón y Salomón no cuidó su corazón. Jeremías capítulo 17 versículos 9 al 10 en la versión Reina Valera dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bueno, ¿qué es lo que sucedió en la vida de Salomón? Primera de Reyes, capítulo 11. En el primer versículo dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó, o sea, insistió en amarlas. En total tuvo 60 700 esposas y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Mire que aquí vemos cómo el rey Salomón, a pesar de ser un rey sabio, no se mantuvo vigilante y no guardó su corazón para el Señor. Si brincamos al versículo 4, dice, cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. De este modo, versículo 6, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. El versículo 9 dice, el Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. Aprendemos que si no nos cuidamos, estamos expuestos a ser engañados. Vuelvo a decir la importancia de siempre mantenernos en la palabra, mantenernos en oración. Tú nos compartías hace algunos meses en la clase de liderazgo con la importancia de mantenernos enfocados en el Señor. Es importante que guardemos, hermano líder, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que permitimos entrar a nuestra alma, guardarnos de esas cosas porque son esas cosas las que después el enemigo usa para desviar nuestro corazón del Señor. Amén, amén. Y podamos ver pues la importancia de, de guardar el corazón, la importancia de no dejarnos dirigir por lo que nuestro corazón nos está haciendo sentir, más bien dejarnos guiar por lo que percibe el Espíritu a través del Espíritu Santo, porque de lo que hablamos al principio, mientras meditaba en la palabra, cuando estaba en el trabajo, hablamos como sobre cuando lo que les expliqué al principio de Adonías, que Adonías sabía que am, Salomón había sido escogido por Dios, como dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y de quién está hablando? A los que antes conoció. Está hablando de nosotros, mis hermanos. Está hablando del Espíritu que Él
puso en nuestro cuerpo, porque nosotros antes de venir a este mundo, Él ya nos conocía. Es lo que dice Jeremías 1:5. Antes de formarte yo en el vientre, ya te conocía. Es lo mismo que está hablando el versículo de Romanos 8:29. El Señor ya nos conocía y dice, antes que salieras de las entrañas de tu madre, dice, te consagré como profeta y te di a las naciones, te destiné a las naciones. Entonces, mientras yo meditaba en esta palabra, mientras estaba ahí en el trabajo, vino a mí esta palabra, dice, entonces no hay nada que Dios no sepa de nosotros. El Señor nos está diciendo, te di por líder del grupo de alabanza, te di por líder del ministerio de damas, te di por líder del ministerio de varones, te di por líder del ministerio de multimedia, te di por líder del ministerio de Ujieres, te di por líder del cuerpo de liderazgo de escuela dominical, te di como evangelista, te di como pastor, te di como maestro, te di como profeta, te di como apóstol, y todo esto lo ha hecho el Señor por amor a su pueblo, por amor a Él mismo, porque dice, desde antes Él nos predestinó para ser columnas de su templo. ¿Y quién es su templo? El cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos piedras que estamos siendo formadas y estamos formando a otros para que el cuerpo de Cristo sea fortalecido a través de su Espíritu Santo y por la palabra de Dios, en amor, en gracia, en favor y en misericordia de nuestro Padre Celestial. Amén, amén, así es. Y ya como ustedes saben o si van a leer cómo termina el reinado de Salomón, sabemos que por la desviación de su corazón hubo una consecuencia. El reinado se le iba a quitar a él. Y es un fin muy triste a pesar de todo lo que Salomón logró alcanzar con la sabiduría que el Señor le había dado. Yo le preguntaba al Espíritu Santo y le decía, Señor, pero ¿por qué terminó su reinado de esa manera? Y él me llevaba a una oración, a una de las muchas oraciones que hizo el rey Salomón cuando dedicó el templo ya al ser terminado. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 30, Salomón ora y dice, haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Sabe que yo quiero creer que el Señor miró el corazón de Salomón y miró que su corazón ya se había desviado, había abandonado a Dios definitivamente. Y cuando Dios conoce y mira nuestro corazón, siempre quiero creer que Dios tiene esa esperanza, esa confianza en nosotros de que volvamos a Él cuando decidimos apartarnos. Creo que en este caso Dios, que conoce todas las cosas, había visto que ya Salomón, al no atender la instrucción de no casarse con otras mujeres, al no atender la instrucción que le dio 2 veces al decirle, hey, lo estás haciendo mal, al Salomón tomar una decisión e ir en contra de esa instrucción, habló mucho de lo que había en el corazón de Salomón. Bueno, y eso también nos lleva a lo que es el alma, el tipo de mente que podemos tener como creyentes. Espero que podamos desarrollar ese punto en los próximos reinados que vamos a ver, pero quiero contestar esta pregunta: ¿cómo cuidamos nuestro corazón? Proverbios capítulo 4, 24 al 27 nos da la respuesta y dice, evita
toda expresión perversa. Aléjate de las palabras corruptas, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mar. Estas fueron las instrucciones que el rey David le dio a su hijo Salomón, y Salomón las escribe, de cuidar nuestros ojos, nuestros pies, nuestros labios de toda maldad para poder guardar nuestro corazón. Entonces, ¿qué aprendimos del liderazgo de Salomón? Bueno, Salomón era un líder que tenía un corazón entendible. Un líder tiene un corazón entendible, un líder tiene un corazón enseñable y sumiso, un líder tiene un corazón íntimo y un líder cuida su corazón de ser engañado. Y bueno, hermano líder, concluimos con esto y oramos sobre ustedes lo que el rey David oró al Señor para su hijo Salomón. En Primera de Crónicas 29:19 dice: dale a mi hijo Salomón. En esta tarde decimos: dale a tus siervos, a cada líder, el deseo de obedecer de todo corazón tus mandatos, leyes y decretos, y de hacer todo lo necesario para edificar este templo, de hacer todo lo necesario para ministrar, dirigir el cuerpo de Cristo. Amén, amado líder, que el Señor les bendiga.